DSM es un manual, su definición es el Manual Estadístico y Diagnóstico para catalogar las enfermedades mentales. Está diseñado por la Asociación Psiquiátrica Americana. El doctor ya mencionó que se había llegado hasta el 4TR. Después hubo un lapso de 13 años en los que los criterios ya no se habían revisado, estaba como estancado. Pero se quedó la OMS. La OMS tiene una clasificación también, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que actualmente va en su 10ª revisión. Pero esa 10ª revisión fue en 1992. Entonces ella todavía está mucho más rezagada. El DSM-4 fue en el 2000 y fue hasta este año que salió el famoso DSM-5. Y esto, para fines de los gringos, los estadounidenses, son muy dados a tener números. Y ellos hacia el siglo XIX, por ahí de 1880 y tantos, decían: necesitamos un censo para saber cuántos enfermos mentales tenemos. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar un enfermo mental? Y entonces fue cuando se empezaron a juntar expertos, y primero fueron los militares los que empezaron a sacar criterios diagnósticos para poder catalogar quiénes eran enfermos y quiénes no. De tal forma que funcionó posteriormente para efectos de censo, y tanto la Asociación Psiquiátrica Americana como la Asociación Médica de Nueva York fueron los que empezaron a elaborar las primeras nomenclaturas. Como ya mencionó el doctor Rosendo, el primero se publicó en 1952 y el TR fue publicado hacia el año 2000. A partir de eso ya no se había hecho nada. Entonces, este manual estadístico y diagnóstico es una clasificación médica de los trastornos. Si se fijan, no se llaman enfermedades, se llaman trastornos. Bueno, es la traducción más adecuada que encontraron los que hablan en castellano para la palabra disorder. Porque en las enfermedades mentales o en los trastornos mentales estamos a medio camino. O sea, no estamos a ciegas de decir que pues no se sabe nada, como cuando mencionaba el doctor en el siglo XIX, de cuando Bleuler, Kraepelin, pues se ocupaban los términos casi en forma indistinta, porque no se tenía precisamente el conocimiento total. No estamos en ese ámbito, pero tampoco estamos ya completamente a ciegas. Ya ven que la década pasada fue la década del cerebro para Estados Unidos, y el desarrollo, el estudio y la tecnología de la neurofisiología nos ha dado pauta para conocer muchas cosas. Entonces se clasifican los trastornos. Es útil esta clasificación como un esquema cognitivo. Actualmente lo que se trata de hacer es que tenga información clínica y científica, ya no como en el primero, que era un consenso. Nos reunimos los que nos dedicamos a esto y decimos: bueno, ¿a qué le vamos a llamar depresión? Ah, pues yo pienso que es esto, que lo otro, en mi experiencia. Entonces todos se juntaban y pues casi votación. Dicen que hasta el DSM-4TR había categorías diagnósticas estrechas. ¿Eso a qué se refiere? A que decían: para que se llame depresión se tiene que cumplir estos criterios, forzosamente. Y entonces, como decía el doctor Rosendo, se empezó a tomar como una forma de palomeo. Decían, sacaba copia de los criterios: cumple este, sí, cumple este, sí, cumple este, ah, pues este tiene depresión, porque cumple los criterios. Entonces para algunos decían: oye, pues es que eso no es aprender psiquiatría, y tienen toda la razón. Eso no era hacer psiquiatría. Además ocupaba lo que se llamaba diagnóstico multiaxial. Nos enseñaban a los que estábamos entrenándonos en psiquiatría que teníamos que ocupar 5 ejes, o hacer un diagnóstico con 5 números romanos. En el primer número teníamos que poner el diagnóstico mental principal: depresión, trastorno generalizado del desarrollo, etc. En el segundo, si es que había retraso mental o trastorno de la personalidad. En el tercer eje, una enfermedad médica. En el cuarto eje, la situación social o el apoyo. Y en el quinto eje, qué tanto funcionaba el paciente. Entonces eso le llamaban el diagnóstico diferencial. Eso condicionó a que para muchas empresas, principalmente de aseguradoras, decían: pues es que esto
pues, ¿qué es esto, no? O sea, si quieren que yo les pague gastos médicos sobre esto, pues me dan un dinero. Están acostumbrados a que fractura del fémur de no sé qué y se tarda en curar tanto. Bueno, ¿y esto qué es? Entonces, eso se trata en este nuevo manual de que el trastorno mental no sea independiente de otras entidades médicas, porque ese famoso G3 que decían otra enfermedad médica que pudiera estar, decían, bueno, entonces la enfermedad mental no es una enfermedad médica, puesto que estás catalogando en el eje 3 un problema médico. Entonces, ¿qué es una enfermedad mental? ¿Qué es un trastorno mental? Y ese ha sido un pelear de los psiquiatras. Aún se emplean los criterios, o sea, no se quitaron las guías de cómo poder diagnosticarlo, pero estas guías ya no son nada más palomeo, sino tienen que estar validadas por marcadores genéticos, rasgos familiares, temperamento, expresión ambiental, por validadores concurrentes como sustratos neuronales, biomarcadores, procesos emocionales, cognitivos, sintomatología familiar y valores predictivos, o sea, cuál va a ser el curso clínico y cuál va a ser la respuesta del tratamiento. O sea, darle un enfoque más médico al manual, ya no nada más una guía de lo que se iba a tratar. Ahora, esta, pues en la posibilidad del doctor, porque ya se dieron cuenta, ¿qué pasa? El autismo en el DSM. En el DSM-1 y en el 2, este era considerado, como él ya acotó, como un síntoma de la esquizofrenia, o sea, como parte de. Entonces decían, en aquel momento no se tenían las descripciones, decían, bueno, pues esto parece como si los niños fueran unos esquizofrénicos chiquitos. En el DSM-3 se comienza a hablar de autismo y es hasta el 3R que ya se habla como tal del trastorno autista. Lo tuve que corregir porque no con el 4R, sino con el 4, que fue en el 94, que fue cuando ya se dio en el capítulo de los trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, que se engloban dentro de los trastornos generalizados del desarrollo estas categorías. Lo que era el trastorno autista, el trastorno de red. Entonces es común, persistente, más que generalizado. Lo tradujeron los españoles como generalizado. Entonces dicen, bueno, si ya no se va a llamar acá, porque aquí dice que sí. Los déficits de las conductas de comunicación se usan, de comunicación no verbal, que se usan en la comunicación social, o sea, problemas de comunicación verbal como no verbal. Igual que puede abarcar cuáles, por ejemplo, una comunicación poco integrada, tanto verbal como no verbal, problemas en el contacto visual, que es la comunicación no verbal, en el lenguaje corporal, déficit en la comprensión y uso de la comunicación no verbal, hasta falta total de expresiones o gestos sociales. Entonces aquí se ven, empiezan a meterse ya, o se ejemplifican características de otros, por ejemplo, del Asperger, ¿no? En el cual puede haber una conexión poco integrada, hasta quizá ya lo que antes se le da nada más como autismo exclusivamente, falta total de algunas expresiones totales. O sea, puede ser alguno de los dos. A eso se refiere el espectro autista. Excesiva fijación en las rutinas o patrones ritualizados de conducta verbal y no verbal. Lo que decía aquí el ejemplo que nos puso el doctor, no, o sea, ya tiene que haber cierta cuestión sistemática, rutina, actual. Si no se cumple, pues eso va a generar una incomodidad extrema o pequeña ante los pequeños cambios. Intereses altamente restrictivos y fijos de interacción con una fuerte vinculación o preocupado por objetos inusuales o intereses excesivamente perseverantes. A veces pues sería ese clásico juguete o alguna situación, circunstancia que dice, bueno, ¿y este para qué quiere? Ya es para... No se tiene que tomar en cuenta, pues a lo mejor el apego que tienen algunos niños en lo que se llama el objeto transicional. Agarrar una cobijita, la almohadita, y yo con mi cobijita, no, aquí es de repente no existe esa vinculación emocional. Entonces aquí decía, el hecho de poner que hay una severidad de moderada a grave en esto, no es para determinar si va a recibir qué tipo de atención, o se le puede negar o no dar, sino para focalizar los aspectos o los objetivos del tratamiento en los que hay que entrarle primero. Puede ser con o sin alteración intelectual, con o sin alteración del lenguaje, asociados a condición médica, genética o ambiental. Por eso, ¿cómo comentar el doctor? Bueno,
Entonces decía, el síndrome de Rett incluso se considera en los diagnósticos diferenciales, ya no forma parte de... También hay que hacer diagnóstico diferencial con el mutismo selectivo, con trastornos específicos de comunicación y lenguaje, con el retraso mental, ahora se llama trastorno de desarrollo intelectual, puramente, con trastorno de movimientos estereotípicos, con el déficit de atención y, evidentemente, de ahí la primera palabra, con esquizofrenia, porque hay esquizofrenia del inicio de la infancia. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya se le está tratando, la intención de este nuevo DSM-5 es, pues poco a poco, regresarnos a los psiquiatras al ámbito de la medicina. O sea, de hecho, pues, psiquiatra de psique, que es alma, o como mente, porque supuestamente el alma es la mente. Psiquiatros, que es médico, somos los médicos del alma, o sea, somos una rama de la medicina. Y el objetivo de esto entonces es que ustedes vieran cuál es el interés de ahora a qué se va a llamar. Y de hecho algunos textos nuevos, recientes, ya no hablan de forma diferenciada si es Rett, si es Asperger, si es autismo, si es... incluso diagnósticos anteriores, ¿no? Como autismo atípico, autismo infantil, autismo... sea algo más integrador, tanto para tener una estadística más adecuada, porque gracias a que no había un consenso, por ejemplo, los reportes de estadística en el autismo dicen para unos autores es de uno o dos en cada 1000, hasta ya con los nuevos criterios y nueva colección de datos, se sabe que la prevalencia es de 1 a 2 por cada 100, que es la misma del esquizofrenia. Entonces, digo, ahora se parecían en el nombre y hasta en la prevalencia. El reconocimiento al doctor Alejandro Jorge Pérez, por parte de la Fundación Hans Asperger, por haber impartido la plática